como les he dicho, prestemos atención a la palabra que el Señor pone hoy en nuestros corazones, palabra que escucharán los hermanos Dios mediante el día domingo. Oramos un momentito al Señor, por favor, hermanos. Padre amado, te damos muchas gracias por este privilegio que nos estás dando de poder estar estos días en este lugar disfrutando, por supuesto, de la comunión contigo y de la comunión con nuestros hermanos. Sigue hablando, sigue ministrando, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, traiga lo que necesitamos para poder ser entendidos en los tiempos, Señor. Gracias, oh Dios mío, por tu palabra. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Se hablaba en esta mañana de que hubo un momento en la historia que se cambió el nombre tanto de la ciudad de Jerusalén como del país por aquel emperador romano que no quería que con el paso del tiempo se recordara que una vez existió un país llamado Israel y una ciudad llamada Jerusalén. Ese nombre Israel es un nombre tan importante porque fue el nombre que el Señor le dio al patriarca Jacob aquel día que tuvo aquel encuentro tremendo donde le dijo a aquel ser que la Biblia dice literalmente que era un varón, pero que entendemos que podía ser un ángel en forma humana, ¿verdad? No te dejaré hasta que no me bendigas. Fue allí donde el Señor decidió cambiarle no solamente el nombre a Jacob, sino también su forma de actuar, su forma de concebir la vida, su forma de prepararse para recibir bendiciones, ¿verdad? Y en ese nombre Israel, que es un nombre dado por el Señor a este hombre, encontramos en cada una de sus letras todos los patriarcas y las matriarcas del pueblo de Israel. Por ejemplo, la primera letra del nombre Israel en hebreo es una letra muy pequeñita que se llama la letra Yod, que contiene el nombre de Isaac, que sería Isaac, y el nombre de Jacob. En la siguiente letra, que es una letra se llama la letra Shin, pero que tiene doble pronunciación, porque si arriba te encuentras un punto a la derecha es Shin, y si te encuentras arriba un punto a la izquierda es Sin, pues ahí encontramos a Sara, porque Sara se escribe así, con esa letra. A continuación encontramos la letra Resh, o la R, que ahí estaríamos hablando de Rebeca, ¿verdad? Y de Raquel. La siguiente letra es la letra Aleph, que es la primera letra del Aleph-Bet, del abecedario. Y ahí encontramos al patriarca Abraham. Y la última letra de Israel es la letra Lamed. La equivalente a la Lamed en español es la L, y ahí encontramos a Lea. Así que encontramos a Abraham, a Isaac y a Jacob, a Sara, a Rebeca y a Raquel en esas letras que forman el nombre Israel. Y las primeras tres letras, que sería Yashar, significa recto. Go straight ahead, se dice en inglés, ¿no? Recto. Y las dos últimas, la letra Aleph y la letra Lamed, formarían el nombre El, que es el nombre de Dios. Por lo tanto, el Señor le está diciendo que Él tiene que caminar de una forma recta delante de su presencia a partir de ese día, de ese encuentro. Y en cierto sentido es lo que también todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer. Caminar rectos, no torcidos, no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino caminar recto delante de Dios y también delante de los hombres. Porque una cosa es nuestra relación vertical con el Señor y otra cosa es nuestra relación horizontal con los seres humanos. Y la Biblia nos dice que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, pero dice también a continuación, y a tu prójimo como a ti mismo. Y con estos dos mandamientos el Señor resumió toda la ley y los profetas. Los 613 mandamientos que contiene la ley, o los primeros 5 libros de la Biblia, el Señor los resumió, esa capacidad que tenía el Señor de resumir grandes enseñanzas en 2 palabras: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y vemos cómo todo en la Biblia tiene una explicación, todo tiene una razón de ser. Vemos que no hay nada que sobre, nada que le falte, nada caduca, todo está en pleno vigor. Y la palabra de Dios la podemos leer 1 año, 2 años, 20 años, 30 años, toda una vida. Y siempre toca, siempre habla, siempre hay algo que a lo mejor has leído 1000 veces,
pero vuelve otra vez a surgir esa vida, ¿verdad?, que contiene este bendito y sagrado libro. Los nombres en la Biblia son muy importantes. Vemos que no solamente el Señor le cambió el nombre a Jacob, también se lo cambió o se lo estiró, si me permiten, al patriarca Abraham, que se llamaba Abraham, que no contenía su nombre ninguna letra del nombre de Dios, pero sin embargo el Señor le dice: a partir de hoy serás Abraham, y le añade una letra del nombre propio de Dios, Abraham, y automáticamente cobra más valor su vida y se convierte, en vez de un padre enaltecido, en un padre de multitudes. También le cambió el nombre a su esposa porque él consideraba que Sara era su Sarai, su princesa, y sin embargo el Señor le dijo: no es tú no eres dueño de nadie, ella es Sara, es princesa, ¿verdad? Y así vemos a lo largo y ancho de la Biblia que el tema del nombre es algo tan importante, hasta el punto que la primera función que Dios le encargó al hombre era: ponle nombre a los animales. Dios creó los animales, pero no les nombró, no les dijo cómo se iba a llamar este animal o el otro. Sin embargo, esa era una función que tenía que cumplir Adán: descubrir la esencia del animal, aún antes de la caída, antes de la desconexión del Creador, y le puso nombre a todos y cada uno de los animales. Y vemos que una de las primeras cosas que piensan los padres cuando van a tener un hijo es: ¿cómo le vamos a llamar? Incluso a veces ni ha nacido y ya tiene nombre. Y a veces hay peleas porque decimos: tengo este y aquel. ¿Y cuál le llamamos? Y no le vas a llamar todos, tendrás que llamarle por uno solo, ¿no? Así nos pasó, por ejemplo, cuando hablábamos del nombre que le pondrían al nieto. El que le iban a poner a mí no me gustaba y al final gané. Tampoco quería que le pusieran Manolito, ni mucho menos, ¿no? Pero los nombres en la Biblia son muy, muy, muy importantes. Hasta los libros de la Biblia tienen nombre. Lamentablemente, a veces los nombres que tenemos en nuestras Biblias no coinciden con el nombre original, que es mucho a veces más profundo que el nombre que le pusieron, por ejemplo, al libro de Lamentaciones. Siempre me llamó la atención porque hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, cuando el Señor no quiere que nos lamentemos. Es más, el Señor dice a través de uno de los profetas que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Pero es que ese libro no se llama Lamentaciones, tiene otro nombre en hebreo, ¿verdad? Y así podríamos ir por muchas partes de la Biblia y vemos que no solamente los animales recibieron nombre, y no solamente los libros de la Biblia, sino que además vemos algo muy interesante, y es el nombre que han recibido ciertas y determinados países o ciudades. ¿Han pensado, por ejemplo, alguna vez en el nombre Europa? El nombre de nuestro continente. Es interesante, ¿no? ¿Europa quién era? Europa era, en la mitología griega, una mujer muy hermosa, que un día, recogiendo flores, encontró un buey hermosísimo, blanco, precioso, y comenzó a acariciarlo. Y saben, la mitología griega dice que ese buey blanco, hermoso y que se podía acariciar, era la encarnación del dios más importante de la mitología griega, como era Zeus, el dios de los dioses, el dios que utilizaba, por ejemplo, el rayo para castigar a los que se rebelaban contra él, el dios que mantenía el orden en el cielo, en la tierra y en todas partes. Ese dios se enamoró de Europa. ¿Y cómo conquistarla? La voy a asustar si me acerco tal y como soy. Entonces se humana, se encarna en la figura de un buey blanco hermoso. Y entonces aprovecha que Europa va al campo a buscar flores con sus amigas, y entonces ve que Europa se acerca y comienza a acariciarlo, y lo ve tan manso y tan hermoso que se atreve a subirse sobre sus lomos. Y entonces Zeus dice: esta es la mía. Y se la lleva, la secuestra y se la lleva a la isla de Creta. Y allí abusa de ella. Y uno dice: qué tremendo que nuestro continente tiene el nombre de una diosa de la mitología griega que fue humillada y secuestrada. ¿Y no será esto un mensaje de advertencia para nosotros hoy en día? De cómo nuestro continente, de cómo Europa está siendo secuestrado espiritualmente hablando. Un continente que nació y fue transformado por el poder de la palabra de Dios. Que hubieron naciones que cambiaron de una forma tremenda cuando la palabra de Dios fue traducida a sus propios idiomas, y se produjo una de las revoluciones espirituales más grandes en la historia de la iglesia aquí en este continente. Y no nos olvidemos de que de este continente salieron miles de misioneros a todas partes del mundo que llevaron el evangelio, misioneros que salían de Suiza, de Inglaterra, de Alemania y de otras naciones, ¿verdad? Y es tremendo ver cómo hoy en día estamos viendo, y se oía y se hablaba eso esta mañana, cómo se está tratando de descristianizar y de islamizar a Europa, y trayendo a los colegios, a las universidades y aún a los más pequeñitos de la casa principios
que no tienen absolutamente nada que ver con lo que dice la palabra de Dios que tenemos que creer y practicar, y haciéndonos sentir a veces hasta como seres raros o fuera de lugar, porque no aceptamos lo que para ellos es normal, pero que para nosotros es una auténtica abominación. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue, dijo el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Y se han fijado que, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cautivos, privados de libertad, que el Señor los sacó y los quería llevar a un lugar llamado Canaán. Ni Palestina, ni Israel, sino a Canaán. Y uno comienza a ver en la Biblia por qué algunos países y ciudades y lugares tenían ese nombre. Y uno descubre que Canaán fue una persona, con padre, con madre, con hermanos, con familia. Y Canaán era el hijo de uno de los hijos de Noé. Todos sabemos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de ahí, cuando salen del arca, pueblan toda la tierra. Unos se van por una parte, otros se van por otra. Unos conquistan África, otros conquistan el Medio Oriente. De ahí vienen las tribus semitas, etc. Y vemos que hay un momento en el que la Biblia nos relata que tenemos que acordarnos de lo que pasó en los tiempos de Noé, porque el Señor dijo que su venida tendría características muy parecidas a la época de Noé, pero dejando por un momento a un lado cómo era la generación y cómo era la gente en la época de Noé, pensemos en Noé. Noé dice que marcó una diferencia en su tiempo, un hombre que no pasó desapercibido en su generación, un hombre justo delante de Dios, y Dios lo eligió, lo escogió para salvar a la humanidad a través de su vida. Un hombre justo, un hombre diferente a todos los demás, un hombre que supo involucrar a su familia, a sus hijos, en la obra, en la construcción del arca, y un hombre que se preparó durante mucho tiempo, porque creía que iba a venir un diluvio que iba a destruir toda la faz de la tierra. Y dice la palabra de Dios que este hombre trabajó durante casi 120 años, pero no solamente trabajó construyendo barcos, sino buscando animales por todas partes, porque todo iba a ser destruido, la vida vegetal, la vida animal, los seres humanos, y tuvo que almacenar toneladas y toneladas de comida, de paja, de forraje, de agua, de alimentos para los animales y para ellos también. Y fue más el tiempo de preparación que realmente el tiempo que duró el diluvio, porque él realmente, después de que terminó el diluvio, estuvo como 1 año dentro del arca, pero estuvo 120 antes preparándose. Y es interesante notar que dice que cuando Noé salió del arca, planta una viña, luego ya la llevaba adentro, la siembra y extrae vino y se emborracha. El mundo está tratando de embriagarnos y de anular nuestros sentidos, porque el alcohol lo que hace es que te convierte en otra persona. ¿No han visto a los borrachos cuando se ponen a dirigir el tráfico? Les sale el policía que llevan dentro, ¿no? O se ponen a cantar. Uno de los mejores predicadores que he oído en mi vida era un borracho. Cada vez que se emborrachaba se ponía en la plaza donde vivimos, allí en Tenerife, a predicar. Y el tipo predicaba, pero de maravilla, pero borracho. Yo digo, ¿cuántos deberían de predicar como el borrachito? Y se emborrachó. Y le dio un mal testimonio a su familia. Queriendo sin querer se emborrachó. Y dice que apareció desnudo completamente en su tienda. Y entonces vino Cam, se burló de su padre, se humilló, lo humilló. Fue con el cuento y con el chisme a sus hermanos. Sus hermanos caminaron de espalda, cubrieron la desnudez de su padre. Pero cuando despierta Noé y oye lo que ha sucedido, y parece como que hasta quiso abusar de su padre, Noé maldice al hijo de Cam. Dice, maldito sea Canaán. Y ahí pueden encontrar en el libro de Génesis como una persona que no existía, que no vivía en ese momento, fue maldecida aún antes de su nacimiento. Y cuando uno estudia y analiza a la luz de la palabra de Dios cómo eran los cananeos, eran terribles, terribles. Una promiscuidad sexual sin precedentes. Adoraban ídolos cuyas ofrendas, perdonen, eran con excrementos humanos. Eran gente depravada, gente sin moral, sin principios, sin temor de Dios en absoluto. Y a esa tierra terrible de cananeos, el Señor quiso llevar a su pueblo. Para que después digan que un creyente no puede vivir en victoria y ser luz y bendición en medio de una sociedad corrompida y depravada. Y la Biblia nos enseña que a esa tierra el Señor los llevó. Pero antes de entrar en la tierra prometida,
La Biblia dice que dieron un rodeo. No entraron en línea recta, por así decirlo, desde Egipto, cruzando la península del Sinaí, pudiendo, por ejemplo, entrar por la franja de Gaza, por ejemplo. Pero no entraron porque dice que en aquellos tiempos vivía Amalek. Y Amalek era un enemigo terrible, muy fuerte, muy poderoso, pero muy traicionero. Porque no es el enemigo que ves venir de frente. No es el que da la cara, sino es el que se te mete en el campamento y no te has dado ni cuenta. Porque dice que ataca por la espalda, por la retaguardia. Ataca a los débiles. Ataca a los que no pueden seguir el ritmo del pueblo. Ataca a los ancianos. Es un personaje traicionero. Incluso dice la Biblia que fue el único enemigo natural que peleó contra el trono de Dios. Y el Señor le dijo: no olvides nunca lo que te hizo Amalek en el desierto. Destrúyelo en cuanto puedas, porque se levantó contra el mismísimo trono de Dios. Es la única vez que Moisés tiene que subir a lo alto de una montaña a orar, a interceder y a clamar para que Israel no sea despedazado por la potencia militar que Amalek era y representaba en aquel momento. Y dice la Biblia que era tal la presión espiritual, era tanto el cansancio, que hasta Moisés, aquel gran varón de Dios, necesitó ayuda. Y le tuvieron que aguantar los brazos y sentarlo, porque no paraba de orar y de orar. Y en cuanto bajaba los brazos, automáticamente Amalek prevalecía por encima de las tribus. Es tremendo, tremendo. Cada enemigo que vivía en ese país tenía una estrategia diferente, porque el enemigo es camaleónico. Ahora usa la política, mañana usa la religión, pasado usa el arte, pasado usa la música, y se va transformando. Es el mismo ser terrible, malévolo, perverso, pero va cambiando las estrategias y adaptándose a los tiempos, ¿verdad? Y a veces es capaz, dice Pablo, hasta de disfrazarse y hacerse pasar por ángel de luz. Tremendo, ¿verdad? Y por eso tuvieron que dar un rodeo y entrar desde Jordania, desde Moab, cruzando primeramente, lógicamente, el río Jordán. Y cuando cruzan milagrosamente el río Jordán, y es que lo milagroso no podemos extraerlo de la Biblia. Si nosotros comenzáramos a quitar todo lo sorprendente, todo lo milagroso, todo lo extraordinario de la Biblia, nos quedamos sin libro. Me acuerdo una vez que le regalé a mi abuelo un libro que se llamaba algo así como Historias Maravillosas. Era un libro muy gordo con muchas ilustraciones de pasajes de la Biblia. Y cuando terminó de leerlo, le pregunté: abuelo, ¿qué te pareció el libro? Eran todas, ya digo, historias de la Biblia. Y me dice: demasiado fantasioso, ¿no? Y digo: abuelo, es que es así. Dice: no sé, cosas demasiado espectaculares. Digo: es que nuestro Dios es un Dios espectacular. Y la iglesia no puede prescindir de lo espectacular. Yo creo que una de las cosas que vamos a ir aprendiendo con el tiempo es que ya no podemos controlarlo todo. Es más, cuando ya no comiences a controlar todo, es cuando probablemente Dios está comenzando a hacer una obra que tú ni siquiera entiendes. Tenemos la tendencia los seres humanos de tener el programa, de decir esto y esto, y ahí ya no hay cambio ninguno. Y el Señor dice: estoy harto de vuestros programas. Estoy harto de vuestros esquemas, que muchas veces me dejan fuera. Y estáis más dispuestos a cumplir con un programa que realmente con lo que yo hoy podía haber hecho en tu culto, pero no me has dejado. Porque me has dicho esto es lo que hoy se hace aquí dentro. Como si fuéramos el dueño de la iglesia, cuando el dueño es Él. Y la Biblia dice que cruzaron el río Jordán de una forma milagrosa. Pero lo cruzaron primero los sacerdotes, los ministros de Jehová, los ministros de Dios. En otras palabras, hay gente que sigue y gente que tiene que ir en primera línea. Y nosotros hemos sido llamados para estar en primera línea. Y nosotros vamos marcando el paso de los que vienen detrás de nosotros. Espero que lo estemos marcando bien y dejando buenas huellas para que nos sigan nuestros hijos y los que vienen detrás de nosotros, y puedan realmente tener un buen punto de referencia en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestros ministerios, etc. Y cuando el río Jordán fue abierto, cruzaron el río Jordán y entonces se fueron a un lugar llamado Gilgal, porque dice la Biblia que todos los que habían nacido en el desierto, recuerden que habían muerto miles, todos aquellos de 20 años para arriba, que se habían quejado, que habían dicho: la tierra no se puede, nos van a tragar, nos van a destruir. Todos aquellos murieron uno detrás de otro en el desierto. 40 años muertos y muertos y muertos y muertos. Solamente un muerto entró en Canaán, solamente un muerto. ¿Saben quién fue? José. Estaba más vivo José que aquellos que criticaron la tierra del Señor, ¿verdad? Y se van a Gilgal porque dice que allí tenían que ser circuncidados. Volvemos a la pregunta de antes de la hermana, porque los que habían nacido en el desierto no habían sido circuncidados y tuvieron que prepararse espiritualmente. Qué importantes son los tiempos de preparación antes de tiempos de actuación. Noé se preparó antes del arca. El pueblo de Israel se preparó antes de la salida
de la esclavitud en Egipto, derramando sangre. Y vemos que en la Biblia hay tiempos de preparación. El mismo Señor Jesucristo pasó 30 años de preparación antes de lanzarse públicamente al ministerio. Elías estuvo preparándose, Eliseo estuvo preparándose, Josué estuvo preparándose, Moisés, David y tantos hombres de Dios en un tiempo largo y arduo de preparación antes de llegar un tiempo de actuación en el Señor. Y ellos tuvieron que prepararse espiritualmente, por dentro y por fuera. Porque Josué les había dicho, mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y el Señor les reveló una estrategia que ya todos conocemos. Hemos hablado millones de veces de la toma y conquista de Jericó. ¿Estamos dispuestos a que Dios nos revele planes y estrategias nuevas? ¿O ya lo sabemos todo? Ya tenemos a Dios encajado en nuestros esquemas, en nuestra teología, y parece como que ya no hace falta que tengamos mayor conocimiento, información. ¿Qué estrategia es esa, Josué? Dar vueltas alrededor de una ciudad. Es un disparate, es una locura. Nos van a ver. No podemos exponernos al enemigo. Van a contar, mira, 1, 2, 3, 100, 2,000, 4,000, 5,000. Ya está, ya sabemos cuántos son. Ahí se quedaban las mujeres, los ancianos, los niños, los animales. Pero mira, estos son todos los guerreros. Son tantos. Es una locura exponernos al enemigo. Pero es lo que Dios ha dicho. Venga vueltas y venga vueltas. Pero dice la Biblia que días atrás, tiempo atrás, habían mandado unos espías a la casa de una prostituta llamada Rahab. Es interesante notar porque esa mujer, cuando recibe a los espías en su casa, en Canaán, ella era una cananea, prostituta, le dice a los espías, hemos oído lo que el Señor vuestro Dios ha hecho por vosotros. Cómo abrió las aguas del Mar Rojo y cruzasteis. Y cómo vencisteis a todos los enemigos que se levantaron contra vosotros en el camino hacia esta tierra. Y sabemos que el Señor vuestro Dios os ha entregado esta tierra. Y comienza a relatar noticias de hace 40 años. ¿Usted se acuerda de las noticias de hace 40 años? Ella se acordaba perfectamente. Es decir, que hacía 40 años ya se podía haber conquistado esa tierra, pero por falta de fe, por incredulidad, por un lamento innecesario, por un lloriqueo fuera de lugar, perdieron 40 años de su vida. ¿Cuántos años ha perdido la iglesia, hermanos? ¿Cuántos años hemos perdido? Y la cruda realidad es que a muchos de nosotros nos queda menos de lo que ya hemos gastado. Sabemos lo que hemos gastado, pero lo que nos queda solamente Dios lo sabe. Pero ellos se prepararon y entonces le dijeron a Rahab, si tú nos revelas nuestro día de ataque y nuestra estrategia, te guardaremos. Y dice la Biblia que cuando fue tomada la ciudad de Jericó, ella vivía, y lo dice textualmente el libro de Josué, vivía entre muro y muro. Era como dos círculos concéntricos, uno exterior, entre muro y muro vivía ella, y después había otro círculo interior. Ella vivía entre uno y otro. Y cuando cayó y fue tomada la ciudad, la Biblia dice que su casa permaneció mientras que todo se derrumbaba. Porque la Biblia dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto has confiado en Jehová tu Dios. Y el Señor la protegió de una forma maravillosa. Y es interesante notar cómo esa mujer cananea, que practicó la prostitución años de su vida, logró rehacer su vida. Porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar cuando hay genuino arrepentimiento. Porque no hay vida que no puede ser transformada por el poder de nuestro Dios. Porque no hay corazón lo suficientemente endurecido para que Dios no lo pueda ablandar y transformar en un corazón de carne y no de piedra. Y ella tuvo una genuina conversión al Señor. Ella se convirtió al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y ella logró casarse con un israelita llamado Salmón. Con un israelita, no con un pecado, que se llamaba Salmón. Y su vida cambió radicalmente. Y la de su familia también, por cierto. Y la Biblia nos enseña que al poco tiempo quedó embarazada. Y cuando da a luz, tiene un hijo varón. Y lo llamó nada más y nada menos que Booz. Con Z, Booz. ¿Eres capaz de decir con Z? Booz. Pero no escupas, ¿eh? Booz. Y resulta que Booz se convirtió en un terrateniente tremendo, con unas tierras maravillosas y fértiles, nada más y nada menos que en Betlehem, en la casa del pan, o en Belén. Y con el paso del tiempo, por allí apareció, ¿verdad?, una mujer moabita, llamada Ruth, una viuda, sin presente ni futuro, pero que logra casarse con el hijo de Rahab, la ramera, o la ex ramera, y con Salmón. Y Ruth y Booz tuvieron un hijo, y se llamó Obed. Y Obed tuvo a otro que se llamó Isaí. E Isaí tuvo 7 hijos, pero el más conocido, sin lugar a dudas, fue David. Y de ahí arranca todo el árbol genealógico que nos lleva nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de los Señores, llamado Jesucristo el Mesías.
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Noé maldijo a Canaán, pero cuando entró el pueblo de Dios en Canaán, convirtió la maldición en bendición. Y por eso no tenemos que tener miedo del pasado, de lo que fueron tus antepasados, de lo que hizo tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu primo, tu sobrino, sino que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Dios quita nuestro pasado, lo borra. ¿Cuántos saben Romanos 8 de memoria? El capítulo entero me refiero. Un montón de ustedes, ¿sí o no? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo... Y ahí hay un montón de cosas, pero falta la palabra pasado. Lo presente, lo porvenir, sí. Principados, potestades también, pero pasado no. ¿Por qué? Porque el pasado ha sido perdonado y borrado por nuestro Señor Jesucristo. Somos nuevas criaturas. Ya no somos víctimas de lo que otros hicieron en el pasado. Hablando de hermanos de Chile. Cuando fui la primera vez a Santiago de Chile a predicar, ya lo conté una vez. Estaba en una plataforma enorme con un montón de pastores, una iglesia gigantesca. Y me dice el pastor antes de predicar: usted viene de España, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Dice, ay, pastor, sería muy bueno que hoy usted aprovechara la oportunidad para pedirle perdón a la iglesia. Es la primera vez que iba. Digo, pero ya metí la pata y aún no subió ni al púlpito, no he dicho ni mu, y ya tengo que pedir perdón. Imagínate cuando empiece a predicar. Me dice, no, pero tiene que tener en cuenta, pastor, que ustedes nos robaron el oro. Digo, yo. Y nos violaron a las mujeres. Y si yo no violo ni a mi mujer, lo dijiste. No, pero usted tiene que entender y vuelta que darle. Digo, bueno, venga, va, yo le pido perdón. Si así se queda contento. Subí al púlpito y antes de predicar digo, hermano, vengo de España, quiero pedirles perdón por haberles robado el oro, por no sé qué. ¿No? Mira, empezó la gente a llorar. Y yo digo, pucha, ¿qué pasó aquí ahora? Pasaron 2 o 3 viejitos ancianos, me abrazaron, pastor. Hoy se ha roto algo que yo tenía contra ustedes, los españoles. Y yo digo, pero hombre, si usted tenía algo contra los españoles, es usted el que me tiene que pedir perdón a mí, no ya usted, hombre. ¿Entiende? Increíble, increíble. También nos pasó en Bolivia, en un mitin político que me metí, y desde la plataforma, el que estaba allí predicando, dice, es una multitud enorme, ¿eh? Ustedes, sí, ustedes dos. Sí, los blanquitos, me decía. Y yo miraba, sí, ¿ustedes de dónde son? Y no se me ocurre otra cosa que decir que vengo de España. Ya después decía que venía de Canarias, de unas islas, que habían guanches, que los mataron los asquerosos y los cerdos españoles y todo eso, ya quedé bien. Pero, y dijo, ahí están, esos son los que nos violaron y nos robaron. Yo digo, otra vez, pero ¿dónde robé yo? Tremendo, ¿no? Señor, ¿quién pecó? Porque este hombre no tiene el globo ocular, tiene la cuenca vacía. Esto es terrible. Nadie nace así. Sus padres tuvieron que cometer un pecado terrible, o él también, y dice el Señor, mira, no empiecen con historias raras, ni él ni sus padres, sino que este hombre nació así, para que la gloria de Dios hoy se manifieste en su vida. Porque los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni los padres llevarán los pecados de los hijos, sino que el alma que pecare, esa morirá. Y yo voy a quitar de raíz ese refrán que tienen, que los padres comieron las uvas y los hijos sufrieron la dentera. Por lo tanto, ¿qué doctrina tan rara y extraña y diabólica se ha metido en tantos lugares donde dicen que lo que te está pasando es porque tu padre fue un sinvergüenza o tu abuelo fue un alcohólico? Y entonces tienes que comenzar a pasar al frente a pedirle perdón al Señor o a quien sea por lo que hizo mi abuelo con Kunta Kinte en el siglo XIX o por lo que hizo el otro. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, perdonado y limpiado por la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. ¡Y a su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Viva tranquilo, hombre. Viva en paz. Disfruten. ¿Cuántas veces me oyen decir ustedes esto? Disfrute de su relación con el Señor, hermano. No tenga miedo ni del día, ni de la noche, de lo que le digan, de lo que le hagan. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de gente valiente, atrevida y osada. No tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie y conquistar esa tierra, pero eso ya forma parte del pasado. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué nos toca hacer a nosotros? Porque hablamos de anticristo, hablamos de Armagedón, hablamos de guerras, de hambres, de rumores de guerra, de terremotos, de peste. Y uno dice, bueno, pero ustedes que son los predicadores, ¿cómo? Díganos, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, miren, hermanos, la verdad es que uno no tiene todas las respuestas a estas preguntas.
Pero yo vengo hace mucho tiempo diciendo, y cuando lo dije, algunos me dijeron, se le fue la olla, ¿no? Hermano, vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Tengamos agua en nuestras casas. Almacenemos agua. Almacenemos comida. Linternas. Una radio, pilas. Y algunos me decían, esto de tanto apocalipsis ya le está pasando factura, Manolo, ¿no? Días más tarde, la luz se fue en nuestro edificio donde yo vivo y los motores no funcionaban y no subían el agua a los edificios. Pero yo tenía agua en abundancia. Yo no tenía problema. Yo me reía de los que, tenemos agua. Digo, yo tengo agua. Ascensor, no pasa nada. Por la escalera, se fue la luz. Yo tengo velas y linternas para dar iluminación a todo esto. Y si no se usa, no pasa nada, ahí está. Ahora resulta que están hablando en televisión, en Francia, en Inglaterra, en España también, de que tenemos que tener el kit de supervivencia. A mí me gustaría saber qué van a poner algunas en ese kit. La pintura de labios, la pintura de las uñas, el cepillo, la lima para las uñas. No, eso no es un kit, eso es una vanidad. ¿Eso qué cosa es? ¿Qué vas a poner en el kit, hermanita? O hermanito? El teléfono, la PlayStation. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Haremos mal en ser prevenidos? ¿Haremos mal en ser cautos y decir, oye, ¿y si algún día se va la luz? Nos vino una vez una tormenta tremenda. Era un domingo de resurrección, me acordaré toda mi vida. Murieron personas en Tenerife ese día, una lluvia, 350 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Fue terrible, ese día fue terrible en Tenerife. Estuvimos varios días sin luz. Me llamaban hermanos al teléfono, no teníamos teléfono, no teníamos nada. La única forma de tener algo de contacto con el mundo externo era una pequeña radio que yo tenía, que sería bueno que también la tuviéramos, aunque fuera de pila, no pasa nada, ¿no? En otras palabras, estas cosas cuando se comentan, hay gente que puede decir, pero bueno, ¿dónde está la fe? Bueno, es que la fe no implica el no prepararse. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, por la fe Noé se preparó. Y no es que se preparó porque no tenía fe, al contrario, se preparó porque tenía fe. Y nosotros vivimos en un tiempo en el que sentimos, y me cuesta mucho describir con palabras a veces lo que uno siente, como que algo va a ocurrir, algo va a suceder. Hoy escuchábamos de lo de Ceuta, de lo de Melilla, de lo de los marroquíes y todo esto. Días antes de la firma de la solución final, muchos judíos de aquel tiempo dijeron, ¿cómo se van a meter con nosotros si muchos de nosotros hemos sido los mejores soldados en la Primera Guerra Mundial? Alemania es el país de la cultura, de la filosofía, son gente culta, no son como los pueblos de alrededor, son gente... Fíjense lo que pasó. Incluso cuando los llevaban a los judíos a los campos de concentración, ¿verdad? Pensaban que iban a ser tratados y llevados a hoteles de 5 estrellas, respetando que eran banqueros, filósofos, grandes músicos, grandes poetas, y fueron llevados como cordero al matadero, ¿verdad? La Biblia nos enseña de que tenemos que estar preparados para los últimos tiempos. Pero por supuesto lo primero y fundamental es preparados espiritualmente. Ser autodidacta, no depender de un pastor. No estar enganchados allá a un ministerio como que parece que el pastor es como una especie de papa, ¿no? Una especie de gurú que tiene todas las respuestas y todas las soluciones. No. Conectados y enganchados a Dios, a Él, a su palabra, como aprendimos en los días de la pandemia, ¿se acuerdan? Cuando muchos se quedaron encerrados en su casa y decían, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Porque hemos aprendido en aquellos tiempos que fue una prueba, que fue un test, ¿verdad? Que yo creo que aprobamos con buena nota. Que el mundo puede cambiar en una hora. En una hora. Los que iban a América a una vida nueva se hundieron en el camino en el primer viaje del Titanic. ¿Quién se lo iba a decir? Los que estaban trabajando ese día en las Torres Gemelas, ¿cómo se iban a imaginar que esas moles que tardaron años en construirlas, los americanos iban a derrumbar en una hora? ¿Quién iba a pensar, queridos hermanos, que cuando vino aquel tsunami que mató a 350,000 personas? ¿Quién iba a pensar ese día que era domingo, que muchos hermanos también iban a sufrir aquel desastre natural que ha sido el segundo desastre más fuerte de la historia de la humanidad después del diluvio de los días de Noé, que movió hasta el eje de la tierra unos cuantos grados? ¿Quién nos va a decir a nosotros, hermanos, que siempre vamos a tener esta libertad y esta tranquilidad para predicar el Evangelio? Hay hermanos nuestros que están muriendo en este momento y derramando su sangre por la fe en el Señor Jesucristo.
Es muy fácil ser cristiano, ¿verdad? En estas partes del mundo, con cocotera, con palmeras, con sol, con coche, con todo, pero todo puede cambiar de un momento a otro. Y esto no digo esto para asustarles, no digo esto, al contrario, digo esto para que sepan que la palabra que predicamos y creemos, en algún momento se va a cumplir todo lo que hemos leído. ¿O es que no ha habido hermanos nuestros que lo han perdido todo y han tenido que salir con lo opuesto? ¿Es que no ha habido hermanos nuestros que han muerto quemados, crucificados, aserrados, apaleados, torturados? ¿Sí o no? Claro que ha habido. Y dice que incluso hasta renunciaban al rescate. No paguen el rescate, hágame el favor. Pero si no pagamos el rescate, te matan. ¿Por qué me maten? Así tendré mejor resurrección y más recompensa. Madre mía, qué lejos estamos nosotros de aquella gente, ¿no? Así que, mis queridos hermanos, lo que no nos puede pasar a nosotros bajo ningún concepto es que nos vayamos apagando. Ya sé que la vida nos cambia, ¿eh? Ya sé que uno se deteriora, que uno se gasta, que uno se hace todo eso. Pero espiritualmente tenemos que estar más animados y más fortalecidos y más avivados y más entusiasmados que nunca en la historia desde el día que conocimos al Señor. ¿Cuándo dicen amén? Vemos en la palabra de Dios no solamente personajes, sino iglesias. Porque algunos pueden decir, bueno, pero esos son gente del Antiguo Testamento, como Sansón o como Saúl. No. De iglesias. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esa es una iglesia, ¿eh? Esa no es la tribu de Isaacar o de Zabulón o de Neftalí. Es la iglesia de Éfeso. Una iglesia que fue fundada por Pablo. Qué privilegio, ¿eh? Hechos capítulo 19. ¿Cómo nació la iglesia? De una forma muy atípica. ¿Ustedes en qué fueron bautizados? ¿O cuándo recibisteis, el Espíritu Santo? ¿El qué? El Espíritu Santo. Dice, nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, ¿ustedes en qué fueron bautizados? Porque hay 7 o 9 bautismos en la Biblia. Nosotros no hemos oído nunca hablar de ese tema. Pero vamos a empezar de cero. Y así nació con un grupito pequeño, una iglesia que llegó a ser madre de iglesias y que fue pastoreada por Pablo 2 años. ¡Qué privilegio, Dios mío! Tener a este tremendo hombre de Dios al frente de la iglesia 2 años. Pero cuando él se va, el que se queda, pues había sido entrenado y discipulado de una forma tremenda, nada más y nada menos que Timoteo, al que él consideraba su hijo, al que engendré, ¿verdad?, en mis prisiones. Y allí estuvo Priscila y Aquila. Y allí estuvo María, la madre del Señor Jesucristo, que murió en Éfeso, con Juan, el que la recibió en su casa. Y estuvo Tíquico, y pasó Apolos. Y los mejores ministerios de la época, lo mejor de lo mejor, estuvieron ministrando en la iglesia de Éfeso. Pero cuando el Señor se dirige a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2, le dice, habéis trabajado, es verdad, habéis sufrido, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Y habéis trabajado por amor de mi nombre y no habéis desmayado, pero, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el Señor llama a la iglesia de Éfeso al arrepentimiento. A veces utilizamos el arrepentimiento para hablarle al pecador, al que no conoce al Señor, al desobediente, al descarriado, al rebelde. Pero también hay un arrepentimiento que la iglesia tiene que experimentar en su vida. Arrepentirnos por no haber vivido más unidos. Arrepentirnos por no haber orado más. Arrepentirnos por haber subido al púlpito sin antes haber estado en la presencia del Señor. Arrepentidos por no haber practicado más el perdón y el amor y la misericordia entre nosotros. Claro que tenemos que arrepentirnos de miles de cosas, pero cada día, mis hermanos. Y si no se arrepiente, le dijo el Señor, quitaré tu candelero de su lugar. Y así pasó. Y la iglesia de Éfeso, que empezó de una forma tremenda, como muchas denominaciones empezaron con un fuego, con un entusiasmo, con un fervor, con una unción, si lo prefieren, hoy en día no existen. No existen. Son altares que echan humo, pero donde el fuego de Dios se apagó hace mucho tiempo y lamentablemente ni siquiera se han dado cuenta. Prefieren vivir los cristianos de algunas iglesias oliendo a humo que ser renovados en la presencia del Señor cada día. Por eso cuando se me acerca un cristiano siempre lo huelo. Digo, este huele a humo. ¿Saben que lo vi en Israel muchas veces? Fuimos una noche a la casa de un rabino, amigo nuestro en Israel. Y el día del Shabbat es un culto. Venga a cantar y venga a leer la Biblia y venga a orar. Y es como si fuera un culto realmente, pero familiar. Y entonces el padre en la cabecera de la mesa comienza a llamar, en un momento de la cena, a cada uno de sus hijos, les impone las manos, los bendice, ora por ellos, después pasan las hijas, pasa la esposa. Es algo realmente precioso. Precioso. Y cuando pasó uno de sus hijos, que era chiquitito, le coge la cabeza y lo olió. Y le dice, no has leído la Biblia, ¿eh? Y el hijo dice, no, papá. Y yo le dije a Elena, digo, ¿cómo le huele la cabeza a un tío que no lee la Biblia? ¿Cómo le huele una... No leíste la Biblia.
¿Será que no se lavó? Yo qué sé. No sabes los versículos que tocaban para hoy, ¿verdad? Dice, me parece, y el padre pegó un puñetazo en la mesa y dice, ¿cómo que me parece? ¿Sabes o no sabes? Y yo digo, madre mía, si fuéramos así en la iglesia, a ver, pongan la cabeza. Fuera, pongan la cabeza. Algunos dirían, vete a bañarte. Tremendo, ¿no? Tremendo. La iglesia de Éfeso se apagó. Qué lástima cuando una iglesia se apaga, ¿eh? Cuando entras y dices, Dios mío, lo que fue esto. El avivamiento que hubo en este lugar y que hoy en día sea una discoteca. Que hoy en día sea una mezquita musulmana. Y en este lugar predicaron hombres de Dios que pusieron a Inglaterra de rodillas. Y la gente prefería ir a las iglesias que ir a las tabernas o a los centros de prostitución y libertinaje. Y que hoy en día el fuego ya no está en este lugar. Qué tremendo, ¿no? Que no nos pase nunca eso a nosotros, hermano. Como decía Pablo, sigo golpeando mi cuerpo, no sea que al final sea también yo descalificado después de haber corrido y esforzándome tanto por el Evangelio. Y así podríamos ir una por las iglesias del Apocalipsis, que para mí son como representativas del transcurso, del desarrollo de la iglesia a lo largo de los tiempos. Y llegamos a la última, a la iglesia rica, a la iglesia de la Odisea, aquella que decía, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Es increíble cómo una iglesia, cómo un creyente puede llegar a un nivel de autosatisfacción tan terrible que diga, ya no necesito de nada. Ni más oración, ni más presencia del Espíritu, ni más conocimiento, nada, no necesitamos de nada. Y el Señor cuando le habla a la iglesia la sacude, la humilla y le dice, pobres, ciegos, desnudos, desventurados, miserables. En otras palabras, no coincidía el concepto que ellos tenían de sí mismos, que el concepto y la opinión que el Señor tenía de la iglesia de la Odisea. Compren oro, compren, unjan los ojos con colirio para que puedan ver. Pero ahí viene algo que solamente aparece una vez en la Biblia. Y es el vómito de Dios. Me producís náuseas. Ojalá fuerais fríos o calientes, dice la Escritura. Por lo menos ya te has definido, ¿no? Pero vivís en una indefinición total y absoluta. Ni estás dentro, ni estás fuera, ni te consagras al Señor, ni pecas a gusto en el mundo. No sabes ni dónde estás. Estás ahí perdido. No hay nada peor que un cristiano perdido en el templo, perdido en la casa de Dios, ¿verdad? Le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habían perdido lo más grande que puede tener una iglesia, un ministerio, una denominación. Es la presencia del Señor. Oye, que no tenemos un púlpito de metacrilato, no pasa nada. Que no tenemos buenas guitarras, buenos instrumentos, buenos equipos de sonido, buenos salones, no pasa nada. Pero tenemos la gloria de Dios. Ellos no tenían la gloria del Señor, pero dice que eran ricos. Dicen ellos que no tenían necesidad de nada y habían dejado al Señor en la puerta, hablamos metafóricamente, ¿verdad? Y no se habían percatado, no se habían dado cuenta de que el Señor ya no estaba entre ellos. Y entonces, ¿a quién le cantaban? Porque yo pregunto, cuando cantamos aquí arriba, ¿a quién le cantamos? ¿A quién le cantamos, hermanos? A nuestro Dios. Pero si Él no está, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí dentro? Un teatro, un circo, un entretenimiento. Algunos vienen a buscar al novio, a la novia, al marido, al rico, a la rica. No, no venimos a vernos las caras. Venimos a honrar al Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque Él está aquí con nosotros en esta noche. Aleluya. Pero la iglesia de la Odisea perdió la presencia del Señor. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y una pregunta, ¿y nos puede pasar a nosotros? Porque da la impresión que cuando uno ve cosas en la Biblia, eran cosas que le pasaban a ellos. Pero a nosotros no. A nosotros no nos puede pasar la frialdad, la falta de amor y de apego a la palabra de los Efesios. No, eso a nosotros no. A nosotros no nos puede pasar lo que le pasó a David cuando se asomó a la ventana y vio a la vecina. Ya. A ti no te pasa. Ya. Tú no hace falta que te asomes a la ventana, pones el teléfono y ya lo tienes ahí. No, a mí no me puede pasar lo de Pedro, que negó al Señor, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos negado al Señor, si no con palabras, por lo menos con nuestras acciones, hermano? Y lo que le pasó a la iglesia de Corinto, niños en Cristo inmaduros, con celos, envidias, divisiones internas. ¿No sois carnales y andáis como hombres? No, eso solamente fue para los corintios. Y las peleas que hubo en la iglesia primitiva por la comida. El primer problema que surgió en la iglesia primitiva no fue por la doctrina,
No fue porque el pastor se equivocó y dijo un texto que no existía o lo mencionó equivocadamente. Fue por la comida. ¿Saben lo que le dije hoy a los pastores en la reunión? Les voy a revelar un secreto. Y aquí os digo un misterio. Digo, mira, ¿sabes qué? Ahora hay aquí un ambiente guapísimo. Facilísimo cantar, predicar. Está todo abonado, todo rico. Pero si aquí nos quedáramos a vivir un par de meses, terminábamos a trompadas. No, eso fue en la iglesia primitiva, pastor. A mí me da igual si la comida está fría o caliente. Ya. Es que el colchón es muy... Ya, pero espérate, que llevas un día. Como tú llevaras aquí una semana, tú no aguantas en ese colchón ni un mes. Y al final terminaríamos exactamente igual. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no bajemos la guardia. Porque es verdad que lo mejor está por venir, pero no nos engañemos. Y lo peor también. Y probablemente nosotros veamos cosas que no se han visto nunca, en lo bueno y en lo malo. Porque dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero para que sobreabunde la gracia tiene que abundar también el pecado. Y el trigo y la cizaña crecen juntos. Y por eso tenemos que definirnos y aclarar nuestras ideas y mantener nuestras posiciones y no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. Porque el mundo está como loco por arrancarnos la bendición de nuestros corazones. Pero detrás de todo esto no mires a un partido, no mires a un gobierno, no mires a una persona. Está el mismísimo infierno que nos odia. Porque sabe que las personas más importantes y más problemáticas para él en este mundo somos nosotros los cristianos. Y como siempre he dicho y lo reitero, que Satanás es un ser tremendamente frustrado y amargado, porque todo le ha salido mal y sabe que él va a terminar perdiendo la guerra. Un personaje que fue expulsado de la presencia de Dios. Dios mío, qué privilegio tuvo este ser. Es la única vez que Dios dice, acabado en hermosura, el sello de la perfección. Cuando tú ves cómo lo vistió a este personaje, que es como un anticipo de las vestiduras del sumo sacerdote, y miras todas las piedras preciosas que le puso, y dice el sello de la perfección, es hermoso por todas partes donde lo mires. Al hombre lo creó desnudo, sin embargo a este lo vistió de una forma espectacular y lo expulsa de su presencia. Desde ese momento que fue expulsado, excluido para siempre de la presencia del Señor, todo le ha salido mal. Todo le ha salido mal. Se quedó sin autoridad en el mundo espiritual, o la que tiene es tremendamente limitada. Sabe que le queda poco tiempo además. Sin padre, sin madre, sin amigos, sin iglesia, sin pastor, sin cobertura espiritual, errante de un lugar a otro, ahora está aquí, mañana está allá. Todo le sale mal. Ataca a Job y Job lo avergüenza. Tienta al Señor y el Señor le dice, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, etcétera, etcétera. Y vemos, queridos hermanos, esa lucha en el mundo espiritual. Y él sabe que lo mucho de lo que tenemos nosotros, él lo podía haber tenido. Podía haber tenido toda la paz y el gozo y la alegría del mundo, pero ya nunca más la tendrá. Y por eso quiere robarte el gozo de tu corazón. Y quiere que bajes la guardia y que vivas de la gloria de otros. Pero eso no va a pasar con nosotros, amén, hermanos. Nosotros vamos a poner la mano en el arado y decir, Señor, lo que tú nos indiques que tenemos que hacer, lo haremos. Y por eso creo que la finca que el Señor nos permitió adquirir en Alicante no solamente va a ser una finca para retiros y campamentos. No, hay mucho más que eso. Probablemente sea un lugar donde muchos hermanos tengan que refugiarse cuando lo pierdan todo. Y probablemente será un lugar donde gente que con una pensión de miseria, como las que existen en España hoy en día, tendrán que unirse 4 o 5 hermanos y compartir y aprender lo que es la hospitalidad y la generosidad entre hermanos. Y se me parte el alma cuando me enteré un día que un pastor de más de 40 años de ministerio en una iglesia en Tenerife terminó casi en la mendicidad, en la mendicidad, ¿se dice? En la indigencia. Porque mientras eres útil y tienes fuerzas, eres bueno. Pero cuando ya no tienes fuerzas, ni siquiera para aguantar un micrófono en tu mano, hay que buscar a otro. Hay que traer un renuevo a la iglesia. Y el renuevo no viene porque cambias a uno y pones a otro. El renuevo viene cuando nos plantamos delante del Señor y decimos, Señor, dame vida, ayúdame y fortaléceme para seguir fiel hasta la muerte y recibir así la corona de vida. Y la iglesia probablemente esté en la recta final de los tiempos. Por eso, no nos quedemos sin aceite, por favor, hermanos. No nos quedemos sin aceite.
Si tienes que irte una semana a descansar y a renovarte, vete una semana a descansar. Si veis a vuestro pastor cansado o ojeroso o que está estresado, oye, vete a descansar una semana, 15 días, vete a donde quieras, vete a un crucero al Caribe, vete a la casa de Jeremías en San Francisco, a la casa de Cristina en Clearwater allí, vete con Osman a Colombia. Pero cuidado con... bueno. Ya traes la guitarra, de paso, me la vuelves a traer, ¿no? Pero no descuides tu vida, tu relación con el Señor.